Entonces ahora vamos a ver la alteración de los signos vitales. La presión arterial, como vemos, tiene un rango, un parámetro estricto, ¿ya? Y podemos considerar hipotensión, disminución de la presión arterial menor de 90/60 o hipertensión más de 140/90. ¿Ya? Entonces, esos son los rangos normales, regulares de la presión arterial. La frecuencia cardíaca también puede ser igual. Se mantiene en un rango de 60 a 100. Por debajo de 60 es bradicardia, por encima de 100 es taquicardia. La frecuencia respiratoria también. Por ejemplo, un paciente que tenga normalmente entre 18 y 20 se considera casi normal, pero como consenso se denomina hipopnea, menos de 12 respiraciones por minuto, o taquipnea, más de 20 respiraciones por minuto. De 12 a 20 consideremos el parámetro normal. En niños, que su respiración es un poco más frecuente, más rápida, menos de 18 y más de 30. La temperatura, menos de 35, hipotermia, más de 37,5, hipertermia. Claro que dentro de esto también podemos encontrar algunas situaciones en las cuales tienen catalogación diferente. Algunas son febrículas, algunas son hipertermias malignas, algunas son fiebre normal. Entonces vamos a ver de acuerdo a cómo vaya este paciente, de acuerdo a la temperatura, pero también de acuerdo a la patología. Esto de acá es bastante importante, el peso y la talla para saber el índice de masa corporal. ¿Cómo se halla el índice de masa corporal? El peso sobre la superficie corporal. Y vamos a ver esta tablita de acá, que nos va a indicar exactamente de acuerdo al IMC qué es lo que le corresponde. ¿Cuál es la relación del peso y la talla? Entonces, veamos primero que nada los pasos. Primero, la inspección. Es la visualización de un paciente y visualización de los signos que nosotros podemos encontrar en un paciente, ¿ya? Que dura todo el tiempo que nosotros estemos enfrente del paciente. Como dice acá, observándolo, y aporta la información adecuada, bueno, y lo más superficial para una buena historia clínica. Y es lo que denominamos entrenar el ojo clínico, porque hay algunas que miran a un paciente y dicen, este paciente parece que tuviera tal cosa. Y curiosamente acierta. Entonces, una inspección adecuada entrena un buen ojo clínico. Todo personal de salud tiene que saber eso. La inspección tiene que tener buena iluminación, una temperatura agradable porque el paciente está prácticamente descubierto, y la ropa tiene que ser lo más ligero posible. Esto es muy importante, lograr un equilibrio entre el pudor y la necesidad de realizar un buen examen, porque no podemos descubrir a un paciente enfrente de todos tampoco. Y hay que hacerlo por secciones, hay que hacerlo detallado y ordenadamente. Entonces, ¿qué tenemos que ver a un paciente cuando nos llega? El estado de conciencia, si está en un estado vigil, si es que está somnoliento, si es que está comatoso, si es que está soporoso, cómo es la actitud, la postura. Actitud y postura más que nada para un paciente que necesite rehabilitación. En estos tipos de pacientes tenemos que saber en cuál es la situación basal y de qué manera podemos ayudar. Y en el resto de pacientes sabemos cómo se encuentra la constitución, la fascia, el estado de nutrición, el estado de hidratación. No es lo mismo un paciente que está con una lordosis como esta, con una cifosis, o bueno, en el campo común tienen otro tipo de denominaciones para pacientes con estas posturas. Esto de acá que vemos es una escoliosis, es una desviación lateral de la columna vertebral. Esto es una cifosis. Esto de acá algunas personas le llaman alicate, pero es un alus valgo, donde el tobillo o la rodilla tienen ciertos tipos de inclinación. Por ejemplo, este es un edema. Acá vemos un incremento del volumen en el tobillo.
Acá hay un eritema, producto de una quemadura posiblemente. Acá son erupciones maculopapulares. Esta es una equimosis, aunque por el tamaño y la extensión ya se denomina placa. Acá hay una desviación y una deformidad. Probablemente haya dolor y acá haya una fractura de cúbito y radio. Al igual que acá, como se le denomina, un antebrazo en tenedor. Una fractura de Colles se le denomina comúnmente. Entonces vamos a ver el examen físico por regiones. A la inspección, percusión, palpación, auscultación y algunas maniobras semiológicas exclusivas. Vemos que el cuerpo humano está compuesto de diferentes sistemas, un sistema nervioso, digestivo, muscular, circulatorio, respiratorio, óseo y demás todavía. No son los únicos. A nivel de cabeza y cuello siempre hay que fijarse en la inspección, la simetría, el tamaño, las tumoraciones. A la palpación siempre se realizan con ambas manos, siempre los contornos. La percusión, si es necesario, en algunas situaciones lo son, en algunas situaciones no lo son. A nivel del tórax hay que ver la forma del tórax, cómo es la mecánica respiratoria. Existe lo que se denomina la respiración paradójica, en la cual a la inspiración el tórax comienza a desinflarse, se podría decir para que me entiendan. Y a la expiración, por el contrario, comienza a inflarse más. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, pero ya estrictamente en persona. Como es la mecánica respiratoria, las mamas, bueno, y algunas deformidades. El tórax a nivel cardiopulmonar. La percusión. El tórax siempre tiene que ser sonoro, siempre sonoro. La matidez y el timpanismo nos dicen algunos tipos de situaciones. Eso vamos a verlo en la práctica. El fonendoscopio, estetoscopio, es lo que normalmente se utiliza para saber. Y lo que ustedes utilizan o están más familiarizados para la toma de presión. Los ruidos cardíacos estrictamente en cada punto. Ahí acá vamos a ver. El foco pulmonar, foco aórtico, acá vamos a ver. El foco. Primero que nada tienen que saber esto. Estos son los 4 puntos en los cuales tenemos que ver la situación, cómo está el paciente. ¿Ya? El foco mitral, aquí está. El foco tricuspidio, el foco pulmonar y el foco aórtico. Pulmonar, este de acá, es este de acá, donde está la manito, y el aórtico es este de acá. Y este de acá es un foco mitral secundario. Los ruidos respiratorios, que ya los vamos a ver, o mejor dicho, ya los vamos a escuchar. Hay algunos ruidos característicos, algunos son crépitos, algunos son ruidos un poco diferentes y tal vez algunos que nunca han escuchado en su vida, pero que siempre es necesario que ustedes lo sepan. De acuerdo a esos, ustedes tienen que hacer el abordaje del paciente. Si es que les dejan al cuidado a ustedes a un paciente que tiene ese tipo de ruidos, ustedes tienen que saber qué es lo que tienen que hacer o qué patología tiene para así poder hacer el manejo y la ayuda y la asistencia a estos pacientes de una manera adecuada. El abdomen, característico del abdomen, cómo está la piel, la forma, si es que hay ascitis, hernias, obesidad. El abdomen, la división del abdomen, esta es una división clásica, y la ubicación de algunos órganos, o mejor dicho, de los órganos, de acuerdo a cómo se encuentra dividido el abdomen.